En esta mañana comparto con ustedes algunos pensamientos desde mi corazón y espero no extenderme en compartirlos porque queremos reconocer a todas las madres que nos acompañan en esta mañana. Pero siempre estos días son días de pensar sobre muchas cosas y siempre también la palabra de Dios nos ayuda en esos pensamientos a ampliar esas ideas. Y si usted supiera que en esta semana he estado pensando sobre Isla de Cabra, porque resulta ser que Isla de Cabra es el lugar, y fue el lugar casi predilecto de las familias puertorriqueñas del área metropolitana y de otras áreas de Puerto Rico por mucho tiempo. En Isla de Cabra yo creo que llegué a celebrar algún Día de las Madres por la tarde. Recuerdo los calderos de arroz. ¿Cómo van a faltar los calderos de arroz? Recuerdo la comida, recuerdo la familia, recuerdo las mesas, recuerdo el compartir. En Isla de Cabra le celebramos el cumpleaños a unas cuantas personas que yo conozco. Y recuerdo el bizcocho y las carreras por aquellos predios del lugar. En Isla de Cabra se celebraron unas cuantas giras de la iglesia donde yo fui parte. Por no decir casi todas las giras, pero unas cuantas. Fuimos a Isla de Cabra y allí también compartimos. Así que Isla de Cabra tiene como para mí como un sabor a familia, como un sabor a cultura puertorriqueña, como un sabor, una mezcla de esa salitre del lugar y del paisaje del morro de San Juan, pero a la misma vez con las voces de mis familiares, de mis amigos. Y hace mucho tiempo que yo no iba a Isla de Cabra. Y después de mucho tiempo, un día que fui me di cuenta que algo había cambiado en el lugar. Y cuando me di cuenta lo que había cambiado es que había mar donde no lo había cuando yo iba, cuando era más niño. O sea que el mar ha cubierto una parte de Isla de Cabra donde yo recuerdo que había una cancha de baloncesto, que de hecho la cancha ya no está ahí, y donde uno de alguna manera corría y compartía por aquel lugar. Y resulta ser que hay dos cosas que se han dado con el tiempo y que yo, como no había ido, no me había dado cuenta. Una cosa que se llama la erosión, ¿verdad? Donde poco a poco la costa va desgastando también ciertas orillas de nuestro territorio, ¿verdad? El agua que va y viene, que va y viene. Y para evitar el asunto de la erosión hicieron una gran muralla ahora en ese lado que da hacia el mar abierto, me imagino para proteger que no siga erosionando la tierra del lado de Cabra. Pero también el nivel del mar en los muchos últimos años ha subido y ha tapado también gran parte de ese lado derecho, de ese lugar de tantas memorias que llamamos Isla de Cabra. Y pensando en eso, pensaba yo en esta semana que en lo relacionado a la vida de comunidad, a la vida de familia, yo creo que también hay un efecto de erosión. Hay cosas también que poco a poco y paulatinamente van desapareciendo y que nos vamos acostumbrando a que ya no están y nos vamos acostumbrando a escenarios nuevos en lo que tiene que ver con la vida de familia. Lo que había allí en Isla de Cabra se perdió para siempre porque está cubierto por el mar y está allí debajo del agua. Es irrecuperable
conformarse en mi caso con recordar cómo era. Y me parece que hay asuntos importantes en la vida nuestra que sentimos que se nos han ido erosionando, que se han ido desgastando y que han ido desapareciendo lenta y paulatinamente. Cosas de nuestra convivencia cotidiana, cosas de nuestra vida diaria como gente, como pueblo de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que se ha ido erosionando la integridad. Eso parece como una palabra del pasado. Se ha ido erosionando lo honesto. Se ha ido erosionando el respeto por la vida en todas sus manifestaciones. Se ha ido de alguna manera desapareciendo la lealtad y otras cosas importantes. Y lo que nosotros como pueblo creíamos que era un derecho sagrado nuestro como pueblo, que era el derecho de poder votar y tener la confianza de que nuestra opinión como pueblo contaría para poder hacer y tomar en cuenta la voluntad nuestra como pueblo. Yo no sé ustedes, pero en esta última semana, en este último mes, aquí en Puerto Rico, yo he sentido un golpe duro del corazón. Por sentir que de alguna manera se ha jugado y traqueteado con la voluntad del pueblo. Y cuando uno abre los ojos, le pasa a uno como cuando me pasó a mí cuando llegué a la de Cámara, que de momento me di cuenta que cosas que habían ya no están. Y nos pasa también en nuestra vida de familia y comunitaria que cosas que habían de alguna manera también ya no están. Y lo peligroso es que como van cambiando paulatina y lentamente, muchas veces no nos damos cuenta. Y cuando abrimos los ojos, sentimos que los abrimos a una realidad distinta a la que vivíamos y teníamos antes. Lo peligroso es que nos vamos acostumbrando poco a poco a lo que ya no está. Lo peligroso es que nos vamos conformando con vivir y convivir en espacios cada vez más reducidos en términos de lo que es la calidad y la riqueza de la vida. Nos vamos acostumbrando a espacios cada vez más pequeños. Y como no sentimos el golpe de la pérdida de pronto y de repente, pues sentimos que todo sigue y todo anda bien. Pero me parece que no todo anda bien y que necesitamos abrir los ojos. Y para eso compartimos esta palabra en esta mañana. Silvio Rodríguez, cantautor cubano, que yo casi no menciono aquí cuando me paro a predicar, escribió una canción que se llama ¿A dónde van? La escribió en el 1975 y la canción parece ser como una reflexión también que el cantautor hace sobre aquellas cosas que van desapareciendo, que se van perdiendo. Y él hace la pregunta, ¿a dónde van? Hay una estrofa de esa canción que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, porque me parece que en ella hay una reflexión que es necesaria recuperar. Silvio dice, y cito: ¿a dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde van el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? Cierra la cita. Y en esa canción
hay varios elementos que yo creo que necesitamos mencionar y destacar. Ese asunto de descalzarse en la puerta, la mano amiga, ese entendimiento y comprensión de entender que el hogar, que la casa, que la familia es un lugar y un terreno sagrado. La costumbre de descalzarse en la puerta al entrar a una casa es una costumbre que viene de otros lugares y otras partes del mundo. Pero entre otras cosas hay un entendimiento de que la gente dejaba sus zapatos en la puerta, porque con mucha probabilidad de haber caminado los caminos de la vida y de haber llegado a ese lugar, en sus zapatos pudieran estar trayendo cosas negativas, terribles, que pudieran contaminar y afectar y hacer daño a ese hogar, a esa familia. Por lo tanto, todo lo peligroso y lo contaminante se deja fuera en la puerta, en los zapatos, obviamente para entrar en un estado de paz espiritual, de quietud, y para poder contribuir a esa experiencia de paz y de quietud y de reconocimiento a ese espacio sagrado de la familia y de la casa. ¿Cuándo dejamos y perdimos ese asunto de que la casa es un lugar sagrado? Y no estoy hablando sagrado porque está despegado de la realidad. Estoy hablando de sagrado porque es el espacio donde se puede vivir, como dice Hernando Bosch, lo radicalmente humano, donde se construye desde ahí la posibilidad del amor, de los vínculos y de las relaciones afectivas. Porque es el lugar donde se construye y se busca el bien común de aquellos que están bajo esa morada. ¿A dónde va ese entendimiento? ¿A dónde ha ido a parar? De que la casa es un terreno, es un lugar sagrado. Mi mamá me decía algo cuando chiquito, que yo no entendía y me daba coraje cuando me lo decía. Me decía, cuando tú vayas a la casa de un amigo tuyo, no abras la nevera, ni tampoco te estés metiendo en los cuartos. Yo soy de esa crianza, de los que no pueden abrir las neveras en la casa de los demás. ¿Cuántos son de esa crianza aquí? Muchos más de lo que yo pensé. Pueden bajar su mano. Les confieso que me da un coraje, porque Paco no le hacía caso. Entonces, principalmente cuando veía a la gente transitar por la cocina y ver las cosas saliendo y entrando, y yo ahí agarrándome las ganas también, asomándome a ver qué había. Pero usted sabe qué, yo lo entendí después. No lo aprendí en la escuela, lo aprendí en mi casa. Que hay que respetar los espacios de la vida de otros. Y que en ese sentido el hogar es un terreno sagrado, donde uno tiene que tener sentido de reverencia ante la vida de otros, ante lo que al interior se construye y se hace. Y que uno tiene que vivir con ese sentido de respeto hacia los espacios y la vida de las demás personas. Lo otro que dice Silvio en esa canción es: ¿a dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? Ese asunto de que el hogar y la casa es un lugar donde yo me reencuentro continuamente con el amor. Es el lugar donde me reencuentro continuamente con el amor. Porque uno sabe que cansado del camino, como dice el cántico, y uno sabe que después de haber recibido en ese camino golpes y experiencias duras, uno sabe que cuando uno regresa a la casa, es el lugar donde uno tiene siempre la oportunidad de reencontrarse con el amor. Y debe ser el lugar donde uno se reencuentra con el amor. Nunca se me olvida haber escuchado el testimonio de una mujer frente a la muerte de
un ser querido, su padre, decir que después de ella haber pasado por una experiencia terrible de divorcio, contencioso, angustioso, ella recuerda un día haber estado sumamente cargada por todo ese dolor y sufrimiento, y que recuerda haber llegado a la casa de su mamá, a su casa, de su madre y de su padre, y que lo único, sabiendo su papá y su mamá y su familia, que había estado pasando por ese trago duro y amargo, cuando entró a la casa le dijeron: recuéstate ahí en el sofá. Y ella cuenta y narra y dice que cuando se acostó en aquel lugar y se sintió que estaba en su casa, y que no fue cuestionada de ninguna manera por su padre de la situación que estaba viviendo, que no se le recriminó absolutamente nada de lo que había pasado, que simplemente sabía que tenía un lugar, un espacio para poder descansar y para poder reencontrarse con el amor de su familia, que eso para ella fue restaurador y reparador. ¿A dónde va la sorpresa? Casi cotidiana al atardecer. Y dice Silvio también: ¿a dónde va el mantel de la mesa y el café de ayer? Leonardo Boff tiene un librito muy cortito que se titula La vida en los sacramentos y los sacramentos en la vida. Y Leonardo Boff hace todo un análisis de cómo la vida misma es un sacramento, cómo la vida misma representa algo que lo trasciende. Y habla de cómo las cosas comunes y cotidianas se convierten en sacramentos, se convierten en símbolos que representan algo más allá de lo que es. Me parece que esa imagen del mantel de la mesa es una imagen sacramental, porque es el espacio y el lugar donde se sienta la familia a comer. Es el espacio también adornado, aderezado, preparado para la gente de la casa, que son gente valiosa y son gente importante. Y ese asunto del café de ayer, mire, cuando yo era pastor en Sonadora, había una familia que son vecinos de la iglesia. Y a mí me gusta tomar café. Me gusta tomar café, ¿saben? Me gusta tomar café. Si usted me quiere invitar a tomar café, eso está extraordinario. Y yo fui a tomar café a una visita pastoral a una familia que queda muy cerca de la iglesia. Y yo me tomé el primer café en aquellas tazas que me daban. Y de hecho eran cafés riquísimos, como el que hacen en casa de Cristina de Blanquita. Que es el café que todavía Cristina, así con los 90 y pico de años que tiene, lo bate con una cosa que ella tiene ahí, ¿verdad? Y esa leche brincando ahí en la cacerola y esa espuma que hace es una cosa que ni Starbucks ni ninguna otra ni tienda que vende café lo pueden imitar. Cuando yo tomé el café la primera vez, lo disfruté, y más disfruté de la compañía de aquella familia. Pero en la medida en que me fui tomando el próximo café, yo descubrí que aquello era más que un café, que aquella casa era un lugar de encuentro. Y estando un día tomando un café, vi que pasó por la calle alguien caminando del barrio, y que de adentro salió la voz de la señora que lo llamó y le dijo: véngase para que se tome una taza de café. Me di cuenta que aquello era un lugar sagrado, un lugar de encuentro, un lugar donde se compartía la bendición. Además me di cuenta que allí habían tomado café cuanto pastor había pasado por Sonadora. Y allí con el café escuché las historias de pastores, de hombres que yo conozco, de Pablito Maisonet, de Moisés Rosa, de Jorge Valdez, que todos fueron pastores de allí de Sonadora, de Florentino Santana, de Juan Figueroa. Y yo me di cuenta que yo estaba en otro lugar y que aquella taza de café era otra cosa.
que tenía otros significados, que tenía otros sentidos. ¿Y a dónde van? Hemos venido para esas cosas. Hemos sustituido lo efímero, lo sublime. Hemos sustituido lo hermoso por lo desechable. Hemos dejado a un lado lo que realmente trasciende y marca la vida, enriquece el corazón, y lo hemos sustituido por cosas que, aunque cuesten mucho, no tienen valor, porque no tienen valor afectivo, porque no tienen valor emocional, porque no tienen conexión con la vida, porque no dicen nada acerca de quiénes somos. Le dije que le estoy hablando desde mi corazón. Me parece que necesitamos rescatar el hecho de que nuestras casas, nuestras familias son espacios sagrados. Tenemos que rescatar esa dimensión sacramental de la vida y darnos cuenta que lo santo no solamente está en el templo, lo santo también está en el hogar. Descubrir que la casa se convierte en otro altar donde está y se manifiesta la gracia y el amor de Dios. Y que la vida de las personas con quienes convivimos es también un altar donde mora la gracia y la presencia de Dios. Es el altar de la persona, es el altar de la familia. Es ese lugar donde también debemos procurar que se manifieste el don de esa gracia y del amor de Dios. Y yo creo con todo mi corazón, porque fue mi experiencia de vida, que muchas madres son artífices y artesanas de lo sagrado en la construcción de la vida en lo cotidiano. Yo lo comparto como un testimonio. Mi mamá fue artesana y constructora de lo sagrado, del tejido de lo sagrado en mi casa. No estoy diciendo que mi mamá fue perfecta, porque no lo fue. No estoy diciendo que no se equivocó, porque se equivocó muchas veces. Pero yo, cuando regreso frente a ella, donde quiera que ella esté, yo siento que estoy en casa. Y cuando yo estaba enfermo, con solamente que me tocara, para mí era salud, era fortaleza y vitalidad. Y mira que peleé mucho con ella, pero ese vínculo y ese tejido de lo sagrado, eso está intacto. Por eso me encanta ver el salmista y escucharlo cuando dice en el texto que leímos en esta mañana: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Y mire lo que dice después: soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Hay quienes necesitan levantarse todas las mañanas y leer ese versículo bíblico. Particularmente la que dice: soy una creación maravillosa tuya. Que cada día usted se pueda recordar que usted es una creación maravillosa de Dios. Y que ese tejido de la vida, que esa fibra del amor, que ese tejido divino está de alguna manera amarrando, conectando nuestra vida de manera sacramental con todo lo que nos rodea. Y que tenemos siempre la oportunidad y la posibilidad de vivir eso desde nuestras casas. Y le damos gracias a Dios por las madres y por la construcción de esos tejidos de vida. Pero mejor que yo lo dijo Peteco Carvajal en una canción escrita
suramericana que se titula Las manos de mi madre. Miren qué imágenes más extraordinarias para hablar de ese tejido sagrado. Dice, cito, las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan temprano al patio desde temprano. De mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Cierro la cita. Lo cotidiano se vuelve sagrado, se vuelve extraordinario, se vuelve maravilloso. Termino diciendo esto, hermanos y hermanas. Necesitamos recuperar la dimensión de lo sagrado en nuestro entorno y nuestro espacio familiar. Y eso es algo que hay que construir. Y eso es algo que hay que trabajarlo. Y es un tejido que necesita tenerse un diseño, un pensamiento para poderlo construir. Y por eso me parece que un modelo extraordinario para ello lo es Ana, mujer estéril de Primera de Samuel, que no podía tener hijos. Y le oró al Señor para que el Señor le concediera un hijo. Y finalmente Dios le concede a Ana que tenga lo que ella le había pedido. Pero mira lo que hace Ana. Y mira cómo Ana va a construir ese tejido de lo sagrado en la vida de ella, de su casa y de su hijo. Y Ana dice, y dice el texto, Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario. Fíjense, para construir lo sagrado hay que tener vinculación y conexión con lo sagrado. Hay que tener referentes de lo sagrado, de lo sublime, de lo hermoso. También llevó como ofrenda un novillo de 3 años, vino 20 kilos de harina. Después de presentar en el altar al novillo, Ana y su esposo le entregaron al niño al sacerdote Elí. Y Ana le dijo, Señor mío, hace tiempo que yo estuve aquí, orando a Dios. Yo le pedí a este niño, Él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego, para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios. Es interesante que cuando nuestros hijos empiezan a crecer y empiezan a vivir las experiencias de crisis que todos los seres humanos vivimos, a veces, no siempre, pero a veces nos damos cuenta que nuestros hijos están desconectados totalmente de lo sagrado. Y a veces de momento pensamos y reflexionamos que falta o faltó algo en ese proceso de construcción de vida familiar. Y cuando a veces miramos nos damos cuenta que faltó lo que Ana hizo con su hijo, que faltó definir claramente ese tejido de lo sagrado en el corazón, en el espíritu, en la mente y en la conciencia de ese niño, de esa niña.
que eventualmente eso le sirviera de referente, de apoyo para su vida y su crecimiento. Yo les exhorto y les invito a todas las madres que están aquí, que todavía están en edad de criar a sus hijos y a sus hijas, que ya no han pasado y cruzado esa frontera donde ya están fuera de sus manos, ¿verdad? Porque esa es otra etapa y de esa podemos hablar otro día, donde todavía están bajo la cobertura de sus manos, de su cuidado. Asegúrese de construir ese tejido. Asegúrese de mantener viva esa imagen de que ellos son lo que dice el salmista, una creación maravillosa por el cual usted le debe de dar gracias a Dios todos los días, de la misma forma que ellos y ellas le dan gracias a Dios por ustedes. Asegúrese bien de hacer eso. Y eso no solamente se construye haciendo una oración cada noche antes de acostarse. Necesita y requiere más que eso. Necesita de una inversión mayor de esfuerzo, de tiempo y de conciencia. ¿Usted sabe por qué? Porque los tejidos de la muerte, porque los discursos que hacen precisamente lo contrario, que es destruir, que es separar, que es mentir, que es engañar, esos están así y están por todos lados. Y yo no estoy aquí metiéndole miedo a ustedes, estoy diciendo que eso está en el ambiente y eso lo escuchan nuestros hijos y nuestras hijas. Eso lo conectan en las redes sociales, que no estoy tampoco diciendo que sean malas las redes, pero algunos usos de ellas pueden ser adversas. Y cuando usted abre los ojos, otro tejido se ha construido sobre ese corazón, sobre esa mente y sobre ese espíritu, que no es el que tú posiblemente quisiste y soñaste. Y cuando abre los ojos nos pasa como isla de cabra. ¿A dónde se fue la cosa? ¿A dónde va lo profundo de todos los días? El descansarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va en el mantel de la mesa el café de Dios? Rescatemos, trabajemos por lo que permanece, por lo sublime, por lo bello, por lo hermoso. Y trabajemos para ese tejido de vida y de esperanza en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestras hijas. He dicho amén. Cierre sus ojos y ore conmigo. No podemos, Señor, permitir que la frialdad del corazón, que la insensibilidad del espíritu, que la violencia nos sigan robando el terreno donde debe estar. No podemos permitir que se sigan teniendo diseños de muerte necesitamos, Señor, ser constructores y constructoras de la vida. La vida que hemos recibido de ti. La vida que es buena y que es maravillosa porque es obra de tus manos. Y porque nos diste la bendición de poder ser tejidos y tejidas en el vientre de nuestra madre. Espacio sagrado para la vida. Permite, Señor, que podamos seguir tejiendo y construyendo.
consagrando la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras familias y de nuestras casas. En tus manos, Señor, ponemos la vida de todas nuestras madres aquí presentes. Te pedimos que les bendiga, Señor, a aquellas que están todavía en el proceso de crianza, aquellos que están atendiendo jóvenes adolescentes, Señor, también que les des la capacidad, la paciencia, las herramientas. Señor, en tus manos ponemos todos, nuestras familias, pidiéndote que nos ayudes, pidiéndote que nos ayudes. En el nombre de Jesús oramos.